Pasa a vos, mis amados hermanos de este grupo edificados en la palabra de Dios. Hoy, 23 de noviembre del año 2024, les saluda a su hermana en Cristo, Celita Jiménez Pérez, desde la ciudad de Tehuacán, Puebla. Y hoy voy a compartir con ustedes una vez más la palabra de nuestro Dios. Para mí es una gran alegría poder hablar de lo que he aprendido. Y es un gran placer poder estar aquí compartiendo el tema, porque mi corazón se goza cuando yo hablo de Dios. Y el que ustedes puedan aprender junto conmigo, mis hermanos en la fe, amigos y amistades, conocidos, sean todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje y reflexiones para que podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo cada día mejor. En la tercera semana del estudio de la Biblia, estamos en el libro de los Hechos. Estamos usando un eslogan ya conocido por ustedes en esta semana, y es Los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús. Como subtítulo tenemos La Iglesia Esparcida, comienzo misionero de Judea y Samaria. El tema de hoy: los líderes laicos de la Iglesia son esparcidos, cómo Dios usa la persecución. Pero antes de darle lectura a nuestra cita base, a nuestra cita bíblica, les invito a que me acompañen a hacer una oración para pedir la dirección de su Santo Espíritu de Dios, y así podamos comprender su santa palabra. Bien, mis amados hermanos, oremos. Amantísimo buen Padre Celestial, que habitas y reinas en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, mi buen Dios. Estoy delante de ti, Señor, implorando misericordia y suplicando que perdones mis faltas y mis pecados. Y, Señor, quieras usarme como ese instrumento útil para poder compartir la palabra con mis amados hermanos. Y de esta forma, Señor, podernos edificarnos juntos al meditar en tu palabra. Bendito Dios, prepara los corazones de los que han de oír, esas personas que aún no te conocen, Señor, y que por algún motivo tú has querido que este audio llegue a sus oídos, Señor. Ayúdalos a que ellos te acepten, a que ellos escuchen y deseen en su corazón conocerte, saber quién es el Salvador del mundo. Y así de esa forma, Señor, vayan al arrepentimiento y se gocen contigo al conocerte y poder comprender tu palabra a través de la obediencia, Señor. Ellos también alcancen esa misericordia que tú tienes para todos aquellos que te acepten y la dicha de ser llamados hijos tuyos. Padre bueno, en esta mañana yo te imploro y te ruego que seas con cada uno de mis hermanos que han de oír, que tú los ayudes a comprender tu santa palabra y sobre todo, Señor, a reflexionar qué hemos hecho con nuestra vida, qué estamos haciendo, Señor, en la parte que a nosotros nos corresponde como hijos tuyos. Y la orden que diste hace muchos años, Señor, ¿la estamos cumpliendo o no? Eso es algo que tenemos que meditar cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos pues a comprender la parte de esta historia, Señor, que nos dice cómo luchó esta persona y se aferraron tus hijos, Señor, a poder conservar esa fe en medio de las tribulaciones y la persecución, en medio de los problemas. Ellos no se doblegaron, sino que confiaron y obedecieron, Señor, a lo que tú habías mandado. Padre mío, yo te ruego y te suplico que seas en el corazón de mis hermanos, así como el mío, y permitas pues que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe y nos lleve a comprender esta reflexión. En tus benditas manos deposito mi petición, amparándome todo en el santo nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a dar inicio a esta lectura que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 1 al 4. Verso 1 al 4. Y dice de esta forma: Y Saulo estaba ahí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron, pero por las regiones de Judea y Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho en él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia
y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la palabra, las buenas noticias por donde quiera que iba. Amén. Eso es lo que nos dice Hechos 8, 1 al 4. Y vamos a ver el desarrollo de este tema, hermanos. Dice la introducción. El mensaje de Esteban era la invitación final de Dios para Israel. Si Israel lo rechazaba, Dios se volvería a otro lugar para establecer su iglesia. La terrible tragedia es que Israel sí rechazó el mensaje. De hecho, Israel mató a Esteban e inició una feroz persecución contra la iglesia, intentando destruirla por completo. Sin embargo, Dios se impuso sobre esto y utilizó la persecución como un medio para diseminar la iglesia por todo el mundo, tal y como Jesús había enseñado. Judea y Samaria y toda la tierra iba a escuchar el glorioso mensaje del Evangelio. Y eso lo podemos comprobar en Hechos 1:8. El asunto a destacar es Esteban y el mensaje que traía y su martirio. Esa es la llama que Dios usó para diseminar la gran verdad del Evangelio. Al dar al mundo, alrededor del mundo, los creyentes fueron esparcidos por todo el mundo por la gran persecución. Diseminar, hermanos, quiere decir distribuir en forma amplia los tejidos u órganos del cuerpo. Eso es lo que nos dice diseminar, para quienes no estamos relacionados con estas palabras. Bien, entonces, eso es lo que nos dice en la introducción, eso es lo que vamos a ver. Y vamos a empezar con el verso 1, la enardecida furia de la persecución. Es iniciada por un hombre llamado Saulo de Tarso. Inicia la persecución rápidamente después de haber dado consentimiento para que mataran a Esteban, y es iniciada con furia y violencia. Él consintió y aprobó la muerte de Esteban. Estaba complacido con lo que hicieron aquellos hombres. Él había acumulado una furia enardecida contra la iglesia, contra todos aquellos que predicaban a Cristo, pensando erróneamente que aquellos que predicaban de Cristo amenazaban su religión, el judaísmo. Por eso él sentía un gran celo y a la vez un gran odio hacia la iglesia. Fue un gran perseguidor de la iglesia de Dios. Entre los fariseos, él era un gran líder. Y pues lo que él hacía estaba mal, pero él no se había dado cuenta. Él estaba actuando de una forma equivocada, pero era por ese celo, ese amor que sentía por lo que él había creído. Pero no se daba cuenta que esa creencia estaba equivocada. Bien, entonces después se dio cuenta de que lo que hizo estaba mal, que sí no estaba bien. Y en Gálatas capítulo 1, verso 13 al 14, ahí nos confirma que él era un gran perseguidor de la iglesia. Y dice así: ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. En esta lectura claramente nos dice cómo era Saulo. Él era muy estricto, castigaba con severidad o violencia a quienes no querían cumplir con las tradiciones, a quienes no creían como él. Mis amados hermanos, él no andaba como muchos de nosotros hay veces, ¿no? En este tiempo, que para hablar o hacer algo con algún hermano que no esté de acuerdo, pensamos cómo decírselo. Ay, hay que tratarlos con pincitas porque pues no se vaya a ofender el hermano, no se vaya
como lo digo yo, no se vaya a chiquear y entonces se quiera ir de la iglesia. Entonces hay veces nosotros no nos atrevemos a actuar de una forma más enérgica porque pensamos que pues se puede ofender el hermano. Saulo no. Saulo decía o lo hacen o los hago que lo hagan. Él usó la fuerza, él usó la violencia para que ellos se convencieran y creyeran como él y pudieran cumplir con la ley de la tradición y poder cumplir como él decía. Y así no era, mi hermano, así no es como Dios quiere que tratemos a los hermanos. Bien, entonces vamos a seguir, hermanos. Y entonces dice que lo que él decía y hablaba era porque él sí cumplía. Era tan estricto con los demás porque él cumplía con lo que había creído, con lo que decía la ley de la tradición. Él ya lo había hecho. Y eso lo comprobamos en Filipenses 3, capítulo 3, verso 4 al 6. Ahí nos dice: aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confirmar en ellas. Me circundaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo, hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era un fanático que perseguía a la iglesia. Y en cuanto a justicia, que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. O sea que él había cumplido con todo, mis amados hermanos. Y por eso él era muy estricto y quería que los demás también lo hicieran. Porque él ya lo había hecho. Y pues ese era su pensamiento de él. Entonces, pero pues no es así. No podemos obligar a los demás a creer como nosotros. Tenemos que hablar con la verdad y decir las cosas como son. Ya depende de cada uno como entienda. Y Saulo en ese entonces no lo había entendido. Perseguía a los cristianos porque él pensaba que iban en contra de su religión. Él era fariseo. Él no entendía las cosas de Jesucristo. Él no entendía la doctrina. Él solo estaba aferrado a cómo le habían enseñado que era así la tradición de Moisés y todo lo que ellos creían. Pero esa no era la forma que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Bien, Saulo inicia la persecución rápidamente el mismo día que mataron a Esteban. Él quería actuar rápidamente para destruir la iglesia y que no tuvieran escapatoria estos creyentes. Poderlos capturar o atraparlos antes que se escaparan. Él estaba dispuesto a acabar con la iglesia, no importara el método que se usara para acabar con ellos. Los creyentes fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, pero los apóstoles no. ¿Por qué? Porque ellos no se fueron, hermanos. Porque la lectura que vimos dice que todos excepto los apóstoles se quedaron. Solamente los apóstoles son los que se quedaron. Los demás se dispersaron, se fueron. Bueno, vamos a ver esta parte. Aquí encontramos que fue por el consejo que había dado Gamaliel. ¿Pero quién era Gamaliel? Bien, Gamaliel era un maestro entre los fariseos y le tenían un concepto alto de sabiduría. También tenía una gran autoridad entre sus antepasados. Era un hombre prudente y le hacían caso. Por eso cuando él reclamó que pensaran bien lo que iban a hacer con los apóstoles, ellos le hicieron caso. No querían cometer el mismo error que antes, porque la gente no se lo iba a permitir el usar la violencia con ellos. Y entonces podemos ver que a pesar de que tenían intenciones de arrestar a los apóstoles, de acabar con ellos, se detenían por miedo a la multitud. Porque los apóstoles eran tenidos en alta estima por el pueblo. Entonces las autoridades tenían miedo de arrestarlos porque tenían que causar un gran revuelo en el pueblo. Y eso lo podemos comprobar, mis amados hermanos, en Hechos 4:21. Si usted gusta y tiene
un tiempecito, cuando esté escuchando este audio, vaya comprobando cada cita que doy, para que de esta forma usted verifique con sus propios ojos que lo que le estoy diciendo es la verdad. Bien, dice que los apóstoles eran hombres valientes y también obedientes. Habían aprendido a esperar las instrucciones del Señor. Ellos no podían hacer algo que el Señor no les hubiese mandado. Ellos estaban ahí por orden de Dios. Y entonces tenemos que ver algo, por lo que sí estamos muy seguros es que si los apóstoles se hubieran ido o si hubieran huido de Jerusalén, no habría ninguna persona que estabilizara la iglesia, ningún líder que la mantuviera unida. Recuerden que la única iglesia organizada que existía era la iglesia de Jerusalén. Los creyentes, aunque presos y designados, necesitaban una iglesia hacia cuál mirar. Si los apóstoles se hubieran ido, la iglesia hubiera desaparecido. La destrucción hubiera sido completa. No había iglesia que describir, ningún lugar cuál mirar para buscar ayuda y dirección. Los apóstoles eran el centro, el foco de atención, los líderes donde los primeros creyentes miraban en busca de dirección. Pero para los primeros creyentes los apóstoles eran necesarios. Ante sus ojos ellos lo hacían ver totalmente necesario. La iglesia de Jerusalén era la única iglesia que ellos conocían. Por ese motivo era importante que los apóstoles permanecieran en Jerusalén. Al quedarse los apóstoles, ellos mantuvieron la unidad, la lealtad, la disponibilidad. La iglesia se mantenía unida, sin importar a dónde se hubieran dispersado. Sabían que la iglesia aún existía a través de sus valientes líderes. Todos los que se habían ido iban pensando que alguien se iba a quedar ahí, que los apóstoles que eran más fuertes, que eran los líderes, ellos no se iban a ir, que ellos iban a permanecer ahí. Ellos confiaban en que el Señor los iba a cuidar. Pero la parte humana del ser humano, pues yo corro por mi vida, ¿verdad? Pero todo esto ahora sabemos que era un plan de Dios, hermanos, para que la palabra siguiera esparciéndose por todo el mundo y se cumpliese su palabra, de que hasta lo último de la tierra iban a conocer el plan de salvación, iban a conocer que había un Salvador del mundo. Entonces, vemos que aquí tengo otra cita que compartir con ustedes, es en San Mateo 16, verso 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Hermanos, Pedro no era la roca es el Señor Jesús. Esa era la forma que tenían de hablar. El Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro: y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Pero sobre esta roca, cuando decía sobre esta roca, se refería a él. Nadie iba a destruir la iglesia en Jerusalén, porque el Señor dijo: sobre esta roca edificaré. Hablaba de él y no de Pedro. Bien, luego explicaremos eso. Bien, dice en 1 Corintios 3:11: nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí nos comprueba que solamente nuestro Señor Jesucristo es el fundamento, el cimiento, la base de la iglesia. Vemos el punto 2, el verso 2, dice: los hombres piadosos se ocupaban de Esteban. Probablemente estos hombres piadosos eran sus amigos o sus compañeros que adoraban en la misma sinagoga y que no creían igual que Esteban, pero le apreciaban y estaban profundamente afectados por la forma en que murió Esteban. Era muy triste, muy lamentable la forma en que lo apedrearon y murió. Aquí notemos algo muy importante. Este acontecimiento de la muerte de Esteban, Dios lo usó para testimonio. Fue
honrado públicamente. Él mostró un amor a quienes lo estaban matando, al rogar a Dios que no lo castigaran por su pecado, porque ellos estaban cometiendo asesinato. Y Esteban todavía antes de morir, antes de dar el último suspiro de vida, él clamó a Dios y les dijo, no los castigues por su pecado. Qué gran amor, qué gran bondad de Esteban. Estaba en un dolor, porque imagínense morir a pedradas, qué gran dolor. Y él todavía pidiendo al Señor que perdonara a sus asesinos. Eso sí era mucho amor, hermanos. Él murió como un héroe. Todos los que estaban ahí vieron, comprobaron de qué manera lo mataron y cómo él no resistió, él se dejó morir por ellos. Para que este fuera un inicio de una nueva forma de mostrar ese amor. En el verso 3 dice que la iglesia fue severamente perseguida por Saulo. Persiguió tanto a hombres como a mujeres creyentes. Imaginemos a una fiera salvaje que no ha comido en días, cómo agarra a su presa y la destroza con tanta furia, haciendo pedazos al cuerpo muerto. Así hizo Saulo con los cristianos. Dice que fue enfurecido sobremanera, y eso lo podemos ver en Hechos 22, verso 11. Invadió las casas de los creyentes forzando las puertas, iba casa por casa, arrestando a todos el que encontró. Los sacaba a rastras de su casa, se los llevaba a la fuerza para doblegarlos y arrastrarlos por donde los encontraba hasta llegar a la cárcel. Los llevaba a rastras por toda la calle o en el camino. Y no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Aunque en ese tiempo las mujeres no tenían ningún valor, mucho menos derecho, se les consideraba insignificante y sin importancia, Saulo estaba tan enfurecido que solo podía pensar en destruir a todos los que predicaban a Cristo. No le importaba que si eran hombres o mujeres. Su meta era destruir a la iglesia de Dios. Y eso lo podemos comprobar en Hechos 22:4. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y en Hechos 26:10 dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Y no solo lo hizo en Jerusalén, también en el extranjero. Los persiguió y a los que pudo y encontró, los mandó a la cárcel. En Hechos 22:5 y en Hechos 26:11 nos dice que él causó la muerte en esa persecución implacable de varios creyentes y dio su voto en la pena de muerte de otros tantos, en Hechos 26:9-11. Aquí podemos ver el daño que causó Pablo siendo Saulo de Tarso. La misericordia de Dios es muy grande, hermanos. Es inmensa. No importa cuánto mal hayamos hecho en el pasado, la misericordia de Dios está al alcance de cada uno de nosotros. Si nos arrepentimos y reconocemos que pecamos contra Dios, hay esperanza y perdón. Y un glorioso ministerio para cada uno de nosotros, independientemente de lo que hayamos hecho y los motivos que tuvimos para hacerlo. El Señor quiere que nos arrepientamos. El Señor está esperando que nosotros reconozcamos que hemos hecho mal, que estamos en el camino equivocado y le busquemos. Dios espera que nos arrepentamos y que nos rindamos ante Él, que pongamos nuestra vida en obediencia a Él. Y de esa forma Él nos ayudará, Él nos va a limpiar. ¿Y cómo estamos seguros de que eso va a ser, hermanos? Bueno, en 1 Corintios 15:9-10 nos dice, porque
Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Soy lo que soy y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hacía por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, porque fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostró en mí, en primero de todo, su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y aquí nos aclara, cómo siendo Él una persona que causó tanto daño, que hizo tanto daño a los creyentes, el Señor lo rescató, le hizo ver la verdad, lo sacó de donde estaba, de esas tinieblas, y lo llamó a luz admirable, a esa luz donde hay esperanza de perdón para nosotros. Y aunque nuestros pecados sean graves, el Señor nos da esa oportunidad de poderlos limpiar. Pensemos en esto, mi estimado amigo, mi hermano. Si usted también hizo algo malo, pensando que los creyentes van a destruir sus creencias y por eso no quiere que le prediquen del Señor Jesús, piense que Dios espera que usted se dé cuenta de su error y que acepte para tener una vida eterna en el Salvador Cristo Jesús. No crea que el cristiano que se acerca a usted para presentarle al Salvador del mundo le va a hacer daño, lo va a cambiar de su forma de pensar. No, solo le va a mostrar el camino que es nuestro Señor Jesucristo, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, mis amados hermanos, mi estimado amigo, mi oyente, escuche la voz de su conciencia y muestre ante nuestro Dios ese arrepentimiento, desde esa oportunidad de conocer quién es ese hombre llamado Jesús, qué hizo por cada uno de nosotros, para que de esta forma analice su vida y se dé una oportunidad. De esa forma puede usted conocer y alcanzar salvación, alcanzar vida eterna, si usted se da la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice: aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso lo encontramos en Isaías 1:18. El profeta Isaías nos dice que no importa cuán grande sea nuestra maldad, cuán grande sea el pecado que hayamos conocido, si nos arrepentimos, van a ser lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y van a quedar blancos como la lana. Pero también el profeta Miqueas nos dice algo muy importante, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Le dice: volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay dos versos muy importantes que nos animan a buscar el hecho de que reconozcamos que hemos pecado ante nuestro Dios y nos acerquemos a Él, conozcamos cuáles son sus mandatos, sus mandamientos, sus leyes, qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él pide de nosotros, que nosotros hagamos, porque es para nuestro bien. Dice: lo que nos dice el profeta Miqueas se cumple en Saulo de Tarso. A él Dios le dio otra oportunidad porque se arrepintió y reconoció que estaba equivocado y que el Señor
lo convirtió en Pablo ahora. El apóstol que trabajó muy duro para la evangelización de los gentiles. Cambió su forma de mostrar ese amor, ese celo ante la palabra de Dios, ante la doctrina, cuando comprendió la verdad, porque la verdad nos hará libre. Entonces él fue libre de esa forma de creer, esa forma de cumplir esas leyes que eran muy estrictas. Las cambió por el amor inmenso y la misericordia que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Y lo que dijo el profeta Miqueas, Él se compadece de nosotros y nos da de nuevo esa oportunidad de poder seguir llevando su palabra a otros que están en tinieblas, y nuestro ejemplo, nuestra experiencia puede ayudar a otros, reconociendo que estuvimos equivocados y buscando a nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Que nosotros, que si fallamos a Dios por ignorancia o por el motivo que nosotros tengamos, reconozcamos y entendamos que hay esperanza para nosotros de empezar de nuevo, para honra y gloria de Dios. Todo está en que nosotros quieramos aceptarlo y obedecerle, abriendo las puertas de nuestro corazón. Él va a entrar y cenará con cada uno de nosotros, con cada uno del que le abra la puerta, porque Él está presto. Dice que tocará la puerta y el que abra, Él va a entrar y cenará con Él. Entonces, mis amados hermanos, solo tenemos que hacer algo tan sencillo como reconocer que estábamos equivocados, que estábamos haciendo mal, y arrepentirnos con todo el corazón, buscarle y aceptarle, para que de esta forma Él arroje todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades a la profundidad del mar, y entonces volvamos a ser limpios, volvamos a tener la oportunidad de ser transformados, cambiados por completo nuestro corazón. Aquel corazón egoísta, aquel corazón malo, perverso, va a ser un corazón de carne, un corazón obediente, recto ante los ojos de nuestro Dios. Y el último verso, mis amados hermanos, el verso 4 dice que los creyentes eran laicos. Los creyentes iban predicando a Cristo por todos los lugares. Aquí, mis hermanos, notemos algo muy importante. Lo que aparentemente era malo para los creyentes que tuvieron que salir de su ciudad para resguardar sus vidas, era bueno para otros y para nosotros, porque Dios usó la palabra. Lo malo del hombre, ese sentimiento egoísta, para algo bueno, para llevar el mensaje a todo el mundo. La acción de distribuir la iglesia para construir más iglesias en todo el mundo. Esa acción que los hombres querían hacer en Jerusalén, de destruir la iglesia, si no hubieran intentado ellos corretear, sacar a rastras a esas personas de su ciudad, de la comodidad en la que vivían, nadie hubiera salido a predicar la palabra de Dios. El Santo Evangelio no hubiese llegado a nosotros, mis amados hermanos. Entonces, demos gracias a que estas personas sufrieron mucho, para que nosotros hoy tengamos esa libertad de poder conocer a nuestro Señor Jesucristo, tengamos la oportunidad de poder trabajar para Él, entender su palabra, el mensaje, y poderlo compartir con quienes lo necesitan. Para que la semilla fuera sembrada en tierra era necesario salir del campo, llevarlo a la parcela para sembrarlo. Y eso es lo que hizo Dios con los creyentes, los llevó al campo, o sea, al mundo, para que se pudiera sembrar la semilla de su palabra, para que se diera a conocer el Evangelio, el plan de salvación. Si no, ¿cómo íbamos a saber que tenemos esperanza de que se nos puede perdonar el pecado que cometimos, que hicimos, y que tenemos un abogado intercediendo por nosotros hoy día, que está sentado a la diestra del Padre? Gracias a la acción de Dios de dispersarlos, y aquellos que no perdieron la fe y donde iban pasando dejaron sembrada la doctrina del Señor Jesús.
Hoy podemos sentirnos cerca de Dios y también de ellos, agradecerles por ese sacrificio, por ese amor, por esa perseverancia, que aún en medio del dolor y el miedo, porque no, humanamente se tiene miedo, hay que cuidar la vida porque muchas veces decimos la vida no retoña, y es verdad. No podemos dejar que cualquiera venga y nos arrebate la vida porque la vida es de Dios. Él nos la dio y tenemos la obligación de cuidarla. Pero hoy sabemos que todo esto era un plan de Dios para que todo el mundo conociera su palabra. Hermanos, ¿usted qué está haciendo con su vida? ¿Está muy cómodo en su casa? ¿No quiere salir a predicar la palabra de Dios? En cualquier lugar donde vaya, en su trabajo, con los vecinos, con la familia, hay mucha oportunidad, hay mucha tierra donde podemos sembrar. Todo es que quieramos, todo es que estemos dispuestos a sufrir las consecuencias. El cansancio, la insolación, el dolor, la decepción, todo, hermanos, puede pasar. Y estos hermanos de la iglesia primitiva estaban dispuestos a sufrir todo ello, porque iban en esa huida por salvar su vida, también iban dejando esa semilla para que también nosotros alcanzáramos salvación por gracia y misericordia de Dios. Qué hermoso es ver cómo el amor de Dios nos cubre, aunque a veces parece que el dolor ajeno no nos importara, pero no, claro que nos importa. El sacrificio de ello hay que valorarlo, hermano. ¿Cómo? Pues honrando a través de obedecer a nuestro Dios, agradecer a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de mandar a su Hijo a morir en esa cruz dolorosa para salvación de nosotros. Estos creyentes no tenían nombramientos, ellos eran laicos. Y la palabra de Dios dice, por tanto, id y hacer discípulos ante todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso nos lo dice en San Marcos 28, verso 19-20. Ese es el mandato que Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio. Y por todas las naciones y hacer discípulos. Bueno, hoy no podemos decir que vamos a ir a otra nación, cuando aquí en nuestra propia colonia, en nuestra propia ciudad, hay muchos que necesitan conocer a Dios. Podemos empezar por nuestra propia familia, predicándoles, diciéndole quién es nuestro Salvador, y bautizarlos en el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová de los ejércitos. El nombre del Padre Celestial es ese, Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Nuestro Señor Jesucristo el Salvador. Pero el Espíritu Santo no tiene nombre. Entonces, es solamente en el nombre del Padre y del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Porque nosotros no creemos en la Trinidad, hermanos. Nosotros estamos conscientes que solo existe un Dios, un solo Dios, porque el Padre y el Hijo una cosa es. Entonces, tenemos que enseñarle también esta parte, para que ellos aprendan y guarden todas las cosas que nosotros ya sabemos. Bien, esta orden que dio el Señor Jesucristo no dijo nada más al pastor, al departamento de evangelismo, al ministro, que vayan a evangelizar. No, mis hermanos, esta orden es para cada uno de nosotros, en donde estemos, en donde hay necesidad de que la luz de nuestro Señor ilumine. Ahí debemos de estar. En donde hay problemas, en donde la situación es difícil y complicada, debemos ir y proclamar el reino de Dios. La Biblia nos dice en Tito 2:15, Este habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. Nosotros podemos ir y predicar, no importa que digamos, es que en mi vida yo he hecho muchas cosas malas y ahora me da vergüenza decir
que soy cristiano. No, mis hermanos, hermanos. Dios nos da una oportunidad para poder dar testimonio de nuestra propia vida, que hicimos mal, pero el Señor Jesús, en su inmensa misericordia, nos ha rescatado de las garras de la muerte, nos ha rescatado del sepulcro y nos pone en lugares celestiales. ¿Para qué? Para hablar de Él, para exhortar, para enseñar con autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado como hijos suyos, como herederos y coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos preparándonos día a día para tener esa oportunidad de poder llevar la palabra de Dios a quienes lo necesitan, a quienes están dispuestos a aguantar, a perseverar, a quienes están dispuestos a enfrentarse a situaciones difíciles por el amor de Dios, por ese sacrificio que tuvo en la cruz para darnos vida a nosotros. Para demostrar ese agradecimiento, debemos de estar dispuestos al sufrimiento, al dolor, para ayudar a otros, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Bueno, como conclusión tenemos algo muy importante que dice: existen diferentes formas de persecución y puede ir de un simple abuso y llegar a la violencia. Y puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier forma, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la iglesia. Pero independientemente de cómo y dónde ocurra, Dios lo usará para dar testimonio de sí mismo, si somos fieles y soportamos. No importa que en el trabajo no nos quieran por ser cristianos y nos hagan la vida difícil y nosotros hablemos de Cristo. No importa que en la casa, mamá, papá, quizás unos hermanos, no acepten a Cristo, nosotros sigamos fieles a Dios. No importa que en la escuela, el grupo de amigos, de compañeros, no me hablen por ser cristiana, por ser diferente a ellos y me hagan el desprecio. Nosotros sigamos confiando en Dios y donde vayamos, dejemos testimonio con nuestras acciones, con nuestra forma de actuar, de proceder. Testifiquemos que Cristo vive en nosotros y de esta forma seamos fieles a Cristo. Mis amados hermanos, yo sé que es un poco largo este tema de tratar y delicado. Yo confío en el Señor que podamos aceptarlo y entender y analizar nuestra vida para honra y gloria de nuestro Dios. Me despido de ustedes, su hermana Celita Jiménez, su hermana en Cristo. Paz a vos, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren.